síndrome X, son términos que pueden emplearse como sinónimos. Y se define como la presencia o conjunto de factores bioquímicos, clínicos y metabólicos que incrementan el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, es decir, la presencia de estas patologías o trastornos van a sumar determinando que el individuo tenga mayor riesgo cardiovascular. Aún no bien clara la causa, hay controversias en cuanto a quién puede ser el iniciador del proceso, cuál es el elemento central de la patogenia de este síndrome. Sin embargo, para muchos autores, el malo de la película es la insulinoresistencia. Para otros, la obesidad genera insulinoresistencia y juntos van a dar el cuadro del síndrome metabólico. Tal vez lo que queda es que en cada individuo veamos eso, quién pudo iniciar el proceso. Probablemente en un trasfondo genético, ayer ya lo decíamos, unos kilos de más de tejido adiposo visceral pueden generar insulinoresistencia y estos dos provocar el síndrome metabólico. Entonces eso es muy importante. Son los 5 elementos que reconocemos para un síndrome metabólico: la obesidad central, la hipertrigliceridemia, la disminución de la lipoproteína de alta densidad, el HDL, hiperglucemia considerando desde 100 para adelante. Es decir, todos los pacientes que van a tener prediabetes entre 100 y 125 o ya tienen diagnóstico de diabetes están incluidos como un elemento de criterio diagnóstico. Y finalmente los pacientes hipertensos. Ya vamos a ver que no es necesario que los 5 elementos estén para nuestro diagnóstico, aunque estén 3 de ellos, ya podemos catalogar a la persona portadora de síndrome metabólico y eso significa aumento de riesgo cardiovascular, aumento de padecer infarto, aumento de isquemia central, cerebral y muerte en algunos pacientes. Muy importante que los datos a nivel mundial determinan que cuanto más edad tiene la persona, mayor la frecuencia de este síndrome. En determinadas edades es un poco más frecuente en la mujer que en los varones, y es el hecho de que la mujer en el periodo peri y posmenopáusico aumenta su grasa central, grasa abdominal. Eso condiciona que transitoriamente nosotros las mujeres les llevemos la delantera, pero un tiempo después, cuando a los varones les acontece el mismo proceso, entre hombres y mujeres nivelamos la estadística. Es más común en hispanos que caucásicos, africanos y asiáticos, eso es evidente, y la industrialización, globalización aumentó la incidencia de este síndrome. El rango de edad aumenta conforme aumenta la edad. Uno de los factores de riesgo para padecer síndrome metabólico es la obesidad, de la que ya ayer hemos hablado, de la que hemos tipificado e individualizado la grasa visceral como el elemento agresivo, inflamatorio, protrombótico, que favorece eventos cardiovasculares y alta mortalidad en nuestros pacientes. Entonces esa es la grasa visceral, que la podemos medir a través de la circunferencia cintura, utilizando también el IMC, con algunas excepciones que ya las hemos considerado el día de ayer. ¿Listo? Esto es importante, este último. ¿Es posible tener el síndrome sin tener sobrepeso? Sin tener. Van a ver cómo los diferentes organismos que se han dedicado al estudio del síndrome metabólico no utilizan el IMC para criterio diagnóstico, sino la circunferencia cintura. Por tanto, yo puedo tener un individuo, una persona, un paciente con un IMC de 25, de 24,8, de 23,9, que dentro de la clasificación de IMC entra dentro del rango de normopeso, pero si su circunferencia cintura excede a los valores que ayer los hemos visto también, más de 94 para el varón, más de 80 para la mujer,
es considerado un elemento. Es decir, podemos tener síndrome metabólico sin necesidad de tener sobrepeso. Por eso es que no se lo incluye al IMC como un elemento en el criterio diagnóstico. Muy importante es esto, y lamentablemente esto es lo que estamos haciendo más con la pandemia, ¿no? El COVID. Más horas frente a la computadora, más horas frente al televisor, menos actividad física, son elementos que aumentan el riesgo de padecer este síndrome, la vida sedentaria. Más edad, más frecuencia del síndrome metabólico. ¿Ya? Entonces, importante. Esta diapositiva resume los fenómenos que pueden enlazarse para explicar la etiopatogenia del síndrome metabólico. ¿Ya? Ayer ya habíamos encarado, un tejido adiposo visceral abundante aumenta los ácidos grasos libres, ¿verdad? Y eso lo que promueve es un aumento de la secreción de insulina pancreática, generando hiperinsulinemia. El estado de hiperinsulinemia, a su vez, lo que va a hacer es, normalmente la insulina es más bien vasodilatadora cuando tenemos en cantidades normales, funcionando adecuadamente nuestra célula beta. Pero en cantidades mayores, que es el estado de hiperinsulinemia, genera más bien vasoconstricción, a diferencia del estado de vasodilatación que genera una insulinemia normal en el organismo. Entonces esto va a facilitar la hipertensión, y si a eso se asocia la reabsorción de sodio, tenemos el desarrollo de hipertensión, siendo aquí el responsable, al parecer, la hiperinsulinemia. Pero si yo voy más atrás, tengo el ácido graso, el tejido adiposo aumentado, aumento de ácidos grasos, hiperinsulinemia. Entonces ahí está el cuestionamiento de quién es el iniciador del proceso. ¿Es más tejido adiposo, hiperinsulinemia y el resto de la cascada de acontecimientos? O al revés, yo tengo una persona con condición genética para alterar el funcionamiento de la célula beta y generar hiperinsulinemia, y eso genera insulinoresistencia, o sea, producto de la insulinoresistencia, y eso inicia la cascada. Yo creo que en cada paciente hay que individualizar esas situaciones. Y lamentablemente, como no acompañamos con estudios genéticos, si no hacemos evaluaciones clínicas con elementos, nos quedamos siempre con el cuestionamiento: ¿quién fue el que inició? La condición genética, un poco más de tejido adiposo de lo normal, ¿quién fue el que inició? Entonces, estos ácidos grasos libres, ayer ya habíamos en un cuadro y lo vamos a repasar en un próximo cuadro, causan un efecto, hemos visto, proinflamatorio, es decir, más tejido adiposo hipertrofiado, agrandado, libera interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa, todos estos factores que van a generar proceso inflamatorio. Por otro lado, también alteran el activador del plasminógeno, causando un estado protrombótico. Entonces, tenemos la proteína C reactiva para evidenciar este proceso inflamatorio. Entonces, esto teórico lo vamos a poner en esta diapositiva más gráfica. Otra vez, la obesidad abdominal parece ser el iniciador. Esta genera resistencia insulínica, eso se traduce en hiperinsulinemia, vasoconstricción, retención sodio, hipertensión arterial, hiperinsulinemia que luego genera el agotamiento de la célula beta y desarrolla diabetes, ¿verdad? Disfunción endotelial a través de todos los procesos protrombóticos y proinflamatorios, dislipidemias con con aumento de triglicéridos bajo HDL, LDL elevado, y asociado otras entidades a la hiperinsulinemia como el síndrome de ovario poliquístico, esteatosis hepática no alcohólica, el NASH. Todo es importante. Entonces, toda esta cadena de eventos probablemente tengan un trasfondo genético ayudado, coadyuvado
por factores ambientales que los tenemos identificados, ¿verdad? El sedentarismo, la mala alimentación son factores muy importantes para que se inicie este proceso. Ayer vimos este gráfico, es simplemente recordarles, tejido adiposo, lipólisis, liberación de ácidos grasos, impacto en el hígado produciendo aumento de la gluconeogénesis, aumenta la producción de glucosa, eso va a generar hiperinsulinemia, y a eso se suma la incapacidad de estos tejidos, músculo e hígado, de la utilización adecuada de la glucemia, incapacidad de que esa insulina funcione en esos dos órganos vitales. Y como producto, ¿qué hace nuestro organismo? Envía más insulina y la hiperinsulinemia genera otra vez, ¿no? Diabetes, aterogénesis y todos estos eventos. Entonces, para mí, el rol que juega el tejido adiposo es fundamental. Sin embargo, ayer mismo comentábamos que hay individuos que con poco incremento de tejido adiposo, con poco incremento y probablemente con mucha genética, este extra pequeño de tejido adiposo visceral ya genera esta cascada de eventos en el organismo que conducen a este síndrome metabólico, temido síndrome metabólico, porque nuestros pacientes con este síndrome se pueden morir en el camino del tratamiento. ¿Qué elementos tenemos para distinguirlo clínicamente? ¿No? Clínicamente, la obesidad central. En muchos vemos lo que tiene esa fotografía, una acantosis nigricans, que es reflejo de la insulinoresistencia básicamente. Vamos a medir la circunferencia cintura o el aumento del tejido adiposo visceral por la circunferencia cintura. Podemos hacer el índice circunferencia estatura para sensibilizar el método de evaluación de riesgo cardiometabólico. Ayer ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué enfermedades coexisten en este síndrome metabólico? Las enfermedades cardiovasculares. Todo paciente con síndrome metabólico tiene de 1.5 a 3 veces más de tener eventos cardiovasculares. De 3 a 5 veces más el portador de un síndrome metabólico de tener diabetes tipo 2. ¿Ya? Y de tener hígado graso no alcohólico, o esteatosis hepática no alcohólica, está inducido básicamente por el acúmulo de triglicéridos en el hígado y el riesgo de padecer, de que esta esteatosis hepática no alcohólica conduzca a la fibrosis y al hepatocarcinoma con mayor frecuencia. El úrico es otro elemento importante que se suma por algunos organismos considerados como criterios menores, el ácido úrico, la hiperuricemia. Y otra vez la insulina es la causante de este estado. El síndrome de ovario poliquístico, 2 a 4 veces más de desarrollar. Yo ya les comenté ayer que casi un poquito más de la mitad de nuestras pacientes jóvenes portadoras de ovario poliquístico tienen insulinoresistencia. Y la apnea obstructiva del sueño, que trae muchos cuadros clínicos, sobre todo de cefalea, de malestar, de hipersomnia durante el día. Entonces hay que considerar todas estas patologías asociadas. Para el diagnóstico de un síndrome metabólico tenemos que tener la historia clínica adecuada, ¿no? Con todos los antecedentes, las patologías, desde cuándo tenemos diagnóstico, por ejemplo, si se trata de una persona con diabetes, hoy diabetes 2, pero desde cuándo está con prediabetes, y cuándo ya en ese individuo se constató estado de insulinoresistencia, porque también podemos constatar insulinoresistencia en una paciente muchos años antes del diagnóstico de diabetes, aún con normoglucemia. Y nosotros decimos, ahí empezó la enfermedad, ahí empezó. Si yo tengo una paciente que tiene 38 años, que se aumentó más de 20 kilos durante el curso de los 2 últimos embarazos, tiene madre con diabetes, tiene IMC de 29,9, tiene circunferencia de cintura de 90, ¿verdad? Pero todavía tiene normoglucemia,
esta es una paciente de alto riesgo para desarrollo de diabetes y de síndrome metabólico. A este paciente yo tengo, aún si hoy es su glicemia normal, tengo que hacerle una evaluación a través de diferentes métodos, el OMA o la prueba que hacemos de carga para la insulina, para evidenciar si mi paciente ya está con un estado de hiperinsulinemia por efecto de su insulinoresistencia, a pesar de que esté con normoglucemia. Entonces, muy importante eso en esta evaluación. Medir la circunferencia cintura, sacar el IMC, aunque no lo vamos a aplicar para el diagnóstico del síndrome metabólico, la presión arterial, los lípidos, las transaminasas para evaluar su funcionalidad hepática, muy importante, proteína C para evaluar su proceso inflamatorio, fibrinógeno, ácido úrico, microalbuminuria y transaminasas. Estos son los laboratorios básicos que le hacemos a todo paciente portador de síndrome sospechado de que reúne elementos para un síndrome metabólico. A esto me refería cuando les decía que existen criterios para diagnosticar. Diferentes organismos estudian el síndrome metabólico porque en él encuentran un paciente susceptible con alta probabilidad de morbimortalidad por eventos cardiovasculares, entonces varios organismos se han dedicado. Si ven en conjunto la diapositiva, tienen pocas diferencias. Tienen una diferencia básica que es la medida de la circunferencia cintura. Ustedes vean que coinciden en todos los elementos. Y hoy todavía hay un último consenso que exactamente toma en cuenta todos los parámetros, ¿ya? Entonces, el ATP, que es el organismo que estudia el colesterol y otro que estudia las enfermedades del corazón, y la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, coinciden con todos los elementos. Con la única salvedad es que para la IDF, el elemento central es la obesidad. Y la IDF toma en cuenta parámetros desde el riesgo moderado. Ayer hablábamos que todo hombre menor de 90 centímetros de circunferencia central, su riesgo es bajo. Pero a partir de 90 a 102, riesgo moderado, y más de 102, riesgo alto. La IDF toma desde el riesgo moderado. Y si se fijan a su izquierda, los otros dos organismos toman el riesgo alto. El riesgo alto, a partir del riesgo alto. Esa es la única diferencia. La IDF dice, para él es importante, el elemento principal es la circunferencia de cintura, el acúmulo de tejido adiposo visceral. Y ese más dos, los otros dos elementos de esta lista, harían diagnóstico de síndrome metabólico. En cambio, los otros dos organismos dicen, son 3 de estos criterios necesitamos para el diagnóstico. 3. Parten todos como circunferencia cintura con aumento de la grasa visceral, como reflejo del aumento de la grasa visceral, lo que nos hace pensar que todos asumen que el tejido visceral puede ser el elemento aumentado en volumen, el tejido graso visceral aumentado en volumen puede ser el elemento desencadenante de este síndrome. ¿Ya? Y después los otros elementos, si se fijan, todos son iguales. Triglicéridos, todos comparten. Ojo, si encuentran un paciente que está recibiendo tratamiento nutricional y farmacológico para triglicéridos y hoy día en su evaluación tiene 80 de triglicéridos, eso no lo exenta de este parámetro. ¿Por qué? Porque está siendo tratado farmacológicamente. ¿Ya? Entonces, por eso dice mayor a 150 o con tratamiento médico para hipertrigliceridemia. ¿Ya? Entonces, cuidado que esté incluido, no, este paciente tiene 110, pero está recibiendo un fibrato. Está en tratamiento para hipertrigliceridemia, o sea que debe ser considerado elemento presente. HDL, todos coinciden con las cifras. Si el varón tiene menos de 50 miligramos por decilitro, o si la mujer menos de 50, es un factor de riesgo. Tensión arterial, el elemento igual, toditos coinciden, pero también les ponen un aditivo, dice. Si ustedes encuentran a su paciente hoy día con presión de 130, 78,
pero está recibiendo losartán, no digan que no tiene hipertensión tratada, o sea que está con uno de los elementos de criterios diagnósticos. Y glucemia. Verán que solo el ATP considera todavía 110. La normalidad se modificó a 100 hace bastante tiempo atrás, más de una década. La glucemia en ayunas normales, 70, 100. A partir de 100 a 125, prediabetes o glucemia alterada en ayunas, se llama así, y a partir de 126, eso han llevado en diabetes, tiene diagnóstico de diabetes nuestro paciente. Entonces, lo que les plantean estos tres organismos, si el paciente tenga prediabetes o diabetes, es un elemento de diagnóstico, ¿ya? Para considerar como criterio diagnóstico del síndrome metabólico. Entonces esto nos tiene que quedar claro. Y la otra cosa que siempre les recalco a sus compañeros en la práctica es que uno tiene también que adoptar una postura. Mi postura personal es IDF, porque llego un poco más temprano, con menos grasa, ¿ya? Y uno adoptando la postura que quieren, defiende su postura y listo, nada más. Yo uso los criterios de la ATP y considero y listo, ya está. Eso no nos cerramos a que cada uno defienda su postura. El tratamiento, una vez más, es también otra vez multidisciplinario, pero acá tenemos que ser más agresivos. Estamos ante un síndrome que reúne patologías que aumentan mi comorbilidad, que aumentan mi posibilidad no solo de enfermedad, sino muerte. Por tanto, debo tomar todos los recaudos el momento en que estoy planteando al paciente. Mire, señor o señora, usted tiene el diagnóstico, junta usted varias patologías y esto se llama síndrome metabólico y esto aumenta su riesgo de enfermedad del corazón, le podemos decir, usar esos términos para el paciente, de poder tener un infarto, poder tener un problema en el cerebro de embolia. Así podemos utilizar esos términos para explicar a nuestro paciente, explicarle el riesgo que corre, ¿ya? Es muy importante. El tratamiento no farmacológico está encarado lo mismo que para el paciente con sobrepeso u obesidad. Aquí en la dieta hay que incluir una dieta hiposódica y otra advertencia cuando vayamos a hacer que nuestros pacientes inicien un proceso de adiestramiento físico o reeducación física, porque vivieron 10, 15 años sin hacer ejercicios. No vayamos a todo paciente que le estamos diagnosticando síndrome metabólico, no le vayamos a decir vaya a correr, vaya a trotar la laguna, la LAI, ¿verdad? Porque ahí se nos puede morir si no hemos tomado los recaudos respectivos, ¿no? De decir, vamos a hacer una evaluación cardiovascular completa, y si no encontramos algo, incluso una prueba de esfuerzo y un registro electrocardiográfico bajo esfuerzo, para que veamos si usted va a responder correctamente al esfuerzo físico y no se vaya a precipitar un evento cardiovascular, más bien con el ejercicio físico. Entonces es muy importante, si el paciente fuma, que deje de fumar, y eso es, si bebe alcohol, que deje, sobre todo en pacientes con hipertrigliceridemia, tienen que dejar el alcohol. Ayer también ya hemos conversado de esto. Todo paciente con síndrome metabólico, nosotros tenemos que cubrir todas las patologías. Y si de aquí a 3 o 6 meses las cosas mejoran con la reducción de peso, con el cambio de estilo de vida, vamos a ir retirando poco a poco los medicamentos, probablemente de dosis mayores a dosis menores, y si es necesario retirar uno de los fármacos, porque se normalizó la presión arterial, porque la glucemia está mucho mejor. Entonces, eso veremos en el curso del tratamiento de nuestro paciente. También hemos considerado que la cirugía bariátrica es una alternativa en el tratamiento. Sí, es una alternativa. Ya hemos visto obesidades de segundo y tercer grado y solo las de obesidad de primer grado en personas cuyas comorbilidades como estas, en este caso el síndrome metabólico, pongan en riesgo la vida de estos pacientes. Entonces, es muy importante que tomemos en conjunto todo el tratamiento. Ahí está el tratamiento, ayer ya hemos visto
visto alternativas quirúrgicas, también hemos visto indicaciones y contraindicaciones de la cirugía bariátrica, y es eso. Esto es un complemento, nos alcanza el tiempo perfectamente para que, si hay alguna pregunta, porque ahora vamos a salir del tema, un ratito, por favor. Vamos a salir del tema y entonces me gustaría escuchar si hay alguna pregunta sobre el síndrome metabólico. ¿Está abierta las preguntas, por favor? Compleja la fisiopatogenia porque ven como la concurrencia, la participación de varias entidades patológicas. Solo que nos cuestionamos, ¿son producto de? ¿Son producto de? Probablemente sí. Hemos visto en la patogenia obesidad y insulinoresistencia pone en general el resto de los elementos del síndrome metabólico, ¿verdad? Fenómeno protrombótico, proinflamatorio, dislipidemia, hígado graso, hiperuricemia, pueden ya ser producto de, ¿ya? Entonces estoy abierta a las preguntas, si no empezamos y arrancamos el próximo tema y el último tema de endocrinología. Estamos cansados al final del día, está todo claro y podemos seguir adelante si no hay preguntas. Creo que no hay preguntas. Vamos adelante entonces. Salimos de toda esta patología metabólica y vamos a poner en ejercicio lo que ya hemos avanzado. Hemos avanzado cáncer medular de tiroides. Hemos avanzado tumores hipofisiarios, tumores hipofisiarios, ¿verdad? Hemos avanzado. Entonces, hiperpara, feocromocitomas, ya hemos avanzado. Entonces, vamos a hacer un repaso desde otro punto de vista. La concurrencia de estas patologías neoplásicas ligadas a la herencia. Porque todo lo que pudieron haber visto ahora como patologías independientes, hiperparatiroidismo, conmigo han visto cáncer medular de tiroides, hemos hablado de cáncer, ¿verdad? Una de las variantes del cáncer medular tiroides, en suprarrenal, feocromocitoma, en hipófisis, tumores hipofisiarios, ¿ya? Y se añaden tumores en otras áreas que ahora van a ver, ¿ya? Entonces, el nombre de este emerge de eso, son neoplasias de origen endocrino porque son de glándulas, emergen de las glándulas, se ubican, se posesionan las glándulas múltiples, 2 o más. Entonces es así. Se caracteriza estas, y se las designa así con la sigla cortita de MEN. Se caracterizan por la presencia de tumores que involucran 2 o más glándulas endocrinas. Alguien está con el audio. En 2 o más tumores, o sea, son tumores en 2 o más glándulas endócrinas en el mismo paciente. Son poco frecuentes, por eso le vamos a dar la importancia que merece nada más, porque no son entidades que las vamos a ver a diario, como la diabetes, la obesidad, las dislipidemias, ni las tiroideopatías, pero que hay que tenerlas presentes, hay que tenerlas. Lamentablemente en este país tenemos un gran limitante, que es el estudio de la genética de estos tumores, porque bueno, son tumores, son patologías que se heredan en forma autosómica dominante. Entonces, nuestra prevalencia baja y varía de entre 20 a 200 por millón de habitantes.
Una expresión variable, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo 2 glándulas o 3 glándulas comprometidas, vamos a poner un ejemplo. Tumor paratiroideo, tumor hipofisiario, tumor pancreático. En uno puede haber simple y llanamente una hiperplasia, en el otro un adenoma y en el otro una neoplasia maligna. A eso se refiere a la expresión variable que pueden tener. No es que en todos los órganos van a tener una neoplasia maligna. No, desde una simple hiperplasia hasta una neoplasia maligna pueden estar presentes. Y la característica común de dónde emergen, ¿no? Los tipos celulares implicados en estos tumores tienen un precursor en biológico común que es en el neuroectoderma. Tienen capacidad para captar y decarboxilar estos precursores amínicos. A este grupo se los llama células del sistema APUT, ¿verdad? Células APUT. Entonces, estas son las características comunes en estas neoplasias endócrinas múltiples, ¿ya? ¿Qué hay que recordarles? Herencia autosómica dominante, expresión variable, provienen de las células APUT, 2 o más tumores de origen endocrino en el mismo individuo. Esas son las características de las neoplasias endocrinas en general. Y se las divide en neoplasias endocrinas múltiples tipo 1 y las 2, tipo 2. Y a su vez tienen una subclasificación. La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 tiene 3 elementos. Adenoma paratiroideo, adenoma hipofisiario y otros tumores asociados, menos frecuentes. Entonces, para recordar es paratiroides, pituitario o hipófisis, y la mayoría son pancreáticos, lipomas en este área. Entonces había un memo técnico para acordarnos, PPP. Las últimas literaturas han demostrado que este grupo ha variado en su presentación, sobre todo en el grupo de otros tumores. Entonces vamos a empezar con esta neoplasia endocrina múltiple tipo 1. ¿Qué características? Incidencia rara, ahí está. Prevalencia 1 en 40.000. El componente del hiperpara, si analizamos un paciente, los pacientes con hiperpara, entre el 1 al 18%, hiperpara primario, entre el 1 al 18% de estos pacientes con hiperpara primario forman parte de esta neoplasia endocrina. La mayoría son esporádicos y en este número variable que no supera el 18% forman parte de esta neoplasia endocrina. Un poco más los gastrinomas, un poco más como tumores, otros tumores, los gastrinomas, entre el 16 y el 38%. 3% de tumores hipofisiarios, solo el 3% de todos los tumores hipofisiarios pueden ser tumores que formen parte de la neoplasia endocrina múltiple. La edad de expresión variable, generalmente, pero es edad más temprana si comparo con, por ejemplo, el hiperparatiroidismo primario, que no forma parte de la neoplasia endocrina. Si comparo con el tumores hipofisiarios, generalmente son diagnosticados a edades más tempranas que esos, que no son parte de las neoplasias endocrinas múltiples. ¿Se entendió eso? Vamos adelante. Entonces, ahí están algunos elementos muy sintéticamente: herencia autosómica dominante, ¿no? El 8 al 14 los esporádicos, el 10% son mutaciones nuevas, no tenemos atrás nada de antecedentes evidenciables en la familia. Este hecho que su mortalidad no es tan elevada, a 50 años, 50% de los pacientes han fallecido, tal vez han fallecido ya por viejitos, ¿verdad? Entonces, no es que tienen una alta mortalidad estos pacientes. El defecto está en el cromosoma 11 brazo largo, el codón 13. Esta área
expresa la menina, que esta es la proteína que regula la transcripción, la estabilidad genómica, la división celular y proliferación. De ahí es que su alteración se expresa en la presencia de los tumores. Entonces, estas son las características globales de este grupo. Otra vez, lo mismo, autosómico dominante, esto ya debíamos obviar. También simplemente para información se han descrito en el menú 1 más de 4.000 mutaciones en la literatura. Vamos, con variantes diferentes. Vamos a analizar sintéticamente cada uno de los elementos de la neoplasia endocrina múltiple. Hiperparatiroidismo primario, el más frecuente de las neoplasias de este síndrome, de las neoplasias endocrina múltiple. Hipercalcemia asintomática, puede manifestar. Sabemos que la hiperparia con nefrolitiasis, osteitis fibrosas, osteoporosis, ¿verdad? O síntomas gástricos, muchos tienen molestias por la hipercalcemia con síntomas gástricos, o algunos incluso hipertensión arterial, ¿verdad? En el laboratorio que vamos a encontrar calcio y PTH aumentada. La historia familiar es muy importante. Si alguien dice, mi papá también tuvo lo mismo, sospechen que no se trata de hiperparas esporádicos, sino deberíamos hacer estudios genéticos para ver si no se trata de estas neoplasias. ¿Ya? El tratamiento, igual que la hiperparatiroidismo primario esporádico, lo mismo. Si identificamos una lesión, un adenoma en paratiroides, debemos extirpar. Sin embargo, el hiperpara de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 el componente más frecuente ser hiperplasia de todas. Ustedes saben que en condiciones normales tenemos habitualmente 4 paratiroides y a veces algunas más y a veces ectópicas, ¿ya? En el componente hiperpara de este síndrome suele haber hiperplasia de todas las glándulas paratiroideas. Ahí dificulta un poco el procedimiento quirúrgico que lo vamos a comentar rápidamente. Si nuestro paciente además es portador de úlcera péptica, le daremos su tratamiento respectivo, ¿verdad? Si se puede extirpar, se podrá extirpar. El gastrinoma, si se puede identificar, son tumores muy chiquititos, de muy difícil diagnóstico. Y generalmente si es un gastrinoma, están con tratamiento sintomático nada más los pacientes. ¿Y cuántos pacientes con síndrome de úlcera péptica estarán con un gastrinoma y no llegamos a diagnosticarlos? El tratamiento, les comentaba del hiperparatiroidismo, de esta neoplasia, como es una hiperplasia de las 4 habitualmente, se plantea la exéresis de todas, o si alguna hay una ectópica más, con insertar una de ellas, porque si no, después del acto quirúrgico de extirpación de todas, nuestro gran otro problema va a ser la hipocalcemia, todo lo contrario de la patología. Y encontrar el equilibrio es tarea difícil, por eso algunos lo que hacen es reinsertar, extirpar todos y reinsertar uno de ellos para evitar los eventos hipocalcémicos severos en el postoperatorio. ¿Ya? En caso que nuestro paciente no tenga condiciones clínicas para una cirugía, usamos medicamentos, ahora más los bifosfonatos, que tienen una acción hipocalcemiante. Los gastrinomas, el tratamiento básico van a ser el tratamiento para ácidos, omeprazol, y si logramos hacer el diagnóstico de presencia de este tumor, el tratamiento será la extirpación. Y nuestro paciente no tiene un gastrinoma, sino como elemento tumoral otro, más bien un insulinoma que es un tumor productor de insulina, la clínica va a ser eventos hipoglucémicos. Y a veces eventos severos hipoglucémicos.
que nos tienen que hacer sospechar esta patología, ¿no? Laboratorio, pedir insulina A, péptido, proinsulina, nos van a ayudar en el diagnóstico. Hay pacientes que son tratados por convulsiones, y si no tenemos el cuidado de pedirle una glicemia a estos pacientes y detectar un evento hipoglucémico importante en un paciente que no recibe hipoglucemiantes, no recibe secretagogues, no recibe insulina, una hipoglucemia severa tiene que hacernos sospechar que podríamos estar frente a este tipo de tumor, ¿ya? Adenomas hipofisiarios. La mayoría de estos son secretantes de prolactina. Entonces el cuadro clínico va a emerger de la hiperprolactinemia, que ya la han visto con los otros colegas, si es varón o mujer, infertilidad en ambos casos, y mujer amenorrea, que es importante. Poca cantidad de estos tumores, el 25%, producen hormona de crecimiento, y dependiendo de la edad tendremos gigantismo, gigantoacromegalia si es en el límite de la pubertad y la conclusión de la misma, o si ya es tras el cierre del cartílago, será acromegalia directamente, y pocos, muy pocos productores de ACTH, entonces estaríamos ante un Cushing central, ACTH dependiente, o adenoma productor de ACTH. Entonces ahí tendremos todo el cuadro clínico que nos hace sugerir la presencia de una enfermedad de Cushing. Además, dependiendo del tamaño, a la clínica de la prolactina o de la hormona de crecimiento del ACTH se va a sumar la sintomatología del tumor, de la compresión, del efecto de masa central, cefaleas, y en los prolactinomos no es infrecuente encontrar hemianopsias, sobre todo bitemporales, por la ubicación que tienen estas células. Estos tumores hipofisiarios, sobre todo si son prolactinomas y son pequeños, responden muy bien al tratamiento con cabergolina. Hoy no usamos ya bromocriptina, no hay en el medio, pero cabergolina responde muy bien y es muy bien tolerado. Octreotide es una opción para los otros tumores, pero no encontramos, sobre todo para el tumor productor de hormona de crecimiento, pero no encontramos en el medio eso. Y finalmente, plantearnos la posibilidad de resección transesfenoidal, sobre todo tumores productores de hormona de crecimiento y en los ACTH productores, en esos dos. Porque los tumores productores de prolactina, ya se les ha dicho, responden muy bien al tratamiento farmacológico con bromocriptina. Y en algunas recidivas, la cirugía, la radioterapia es una alternativa. Dentro de los otros tumores, seguimos en las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1, tenemos estas otras variantes, tumores carcinoides entre el 2.6 al 5%, el carcinoide tímico más en hombres y el bronquial más en mujeres, o como en la foto, estos angiofibromas o colagenomas que pueden estar también presentes en estos pacientes. ¿Listo? Salvo que sean de crecimiento rápido, seguro que van a ser sometidos a cirugía, a su exéresis correspondiente. Este gráfico habla de la presentación, de la frecuencia de presentación. Sin duda el hiperparatiroidismo, los tumores de paratiroides, acuérdense que es más frecuente hiperplasia, 4 es más frecuente, gastrinoma en segundo lugar, insulinoma y los prolactinomas, simplemente para graficar eso. Bueno, vamos al 2. La neoplasia endocrina múltiple tipo 2, y ahí tenemos una subclasificación. El 2A y el 2B. Para que podamos recordar y que no se nos dificulte, en el 2A y en el 2B hay dos elementos en común. Fíjense, carcinoma medular de tiroides, en ambos, el más frecuente de ambas neoplasias. Feocromocitoma es el segundo elemento, y lo que varía es el tercer elemento. El adenoma paratiroideo en 2A, y otras anormalidades que vamos a ver, que son neonomas mucosos o hábitos marfanoides, que ahorita vamos a revisar eso. Entonces, esto resume lo que queremos hacer, que nos quede 2A,
cárcer medular, en el 2B lo mismo, feocromocitoma en ambos, y en uno, en el 2A, adenoma paratiroideo, y en el otro, otras anormalidades que ahora las vemos. Entonces, también de carácter autosómico dominante, aquí está identificado el proto-oncogen red, por eso estas familias habría que determinarles a todas, cuando hay un elemento de sospecha de esta neoplasia, a toda la familia habría que hacerlo, ¿no? Donde se ubica en el cromosoma 10, brazo largo con 11.2, receptor del tirosina quinasa. Eso es lo que tenemos que acordarnos. Si podemos acordarnos, esos son los elementos más importantes. En el 2A también hay variantes, para que estemos simplemente informados. Creo que no corresponde memorizar estas cosas. Lo grueso acabamos de verlo. Hemos hablado de carcinoma medular de tiroides y hemos hablado de dos variantes, la esporádica cuando hemos hecho la clase de tiroides y la que pertenece a la neoplasia endocrina múltiple. Y como vemos, a la 2A y a la 2B, en ambos es el elemento más frecuente. Lamentablemente es un tumor agresivo. Hay que hacer un diagnóstico temprano. Incluso cuando les hablé de carcinoma medular de tiroides, lo ideal es operarles incluso en ausencia de tumor si yo he identificado a la persona portador del proto-oncogen. Es decir, mi mamá se identificó, yo hija, todavía no tengo un tumor tiroideo evidenciable a través de la ecografía, puedo hacer pruebas funcionales con la calcitonina, porque acuérdense que este es tumor que emerge en las células parafoliculares, ¿verdad? Entonces, y que producen calcitonina. Pueden hacerme pruebas funcionales, también pueden estar todavía normales, pero el hecho que yo tenga el proto-oncogen presente da la autorización para que se considere una tiroidectomía profiláctica antes de la presencia de la enfermedad. Y eso da la posibilidad de una curación, llegar antes de tiempo. Sin duda podríamos ganar a la enfermedad, porque de los tres elementos que tienen estos dos neoplasias endocrinas, este es el tumor más agresivo, rápidamente metastatiza, sobre todo si el diagnóstico ha sido tardío. Y a diferencia del esporádico, del medular esporádico no asociado a la neoplasia, estas son personas más jóvenes, se diagnostican en edades más tempranas. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. También hay una serie de variantes que hay que considerarlas. Acuérdense los folículos, ahí está entre los folículos las células donde se asienta este tipo de tumor. ¿Ya? Una pieza quirúrgica. ¿Cómo procedemos? Tiroidectomía total. Si llegamos a tiempo, tiroidectomía total, eso va a permitirnos la curación. Acá incluso antes de la evidencia tumoral, ¿va? Para poder lograr la curación. Si el tumor ya se extendió, reducir a través de la cirugía la carga tumoral va a dar opción a disminuir la posibilidad de extensión más rápida. Y en muchos casos llegamos tarde, entonces el tratamiento va a ser paliativo, la tiroidectomía paliativa. La radioterapia paliativa son malos respondedores también a quimioterapia. Y la radioterapia hace muy poco en ellos. Por eso es que el diagnóstico tiene que ser temprano. Decíamos en el MEN 2A teníamos feocromocitoma, en el 2B también feocromocitoma. Si mi paciente se le diagnosticó las dos cosas simultáneas, ustedes deben plantear la cirugía primero del feocromocitoma. Lamentablemente, este produce inestabilidad hemodinámica y en la inducción anestésica trae muchos inconvenientes, por eso hay que preparar a sus pacientes. Entonces, si simultáneamente hemos hecho diagnóstico de estas dos áreas, primero suprarrenales, paciente estable, y luego iremos a la tiroides para la resección correspondiente. Una vez que hemos retirado la glándula tiroideas, le reponemos porque estamos generando un hipotiroidismo por ausencia de la glándula. No necesitamos
como en el cáncer papilar y el folicular, inhibir, porque estos no dependen de la TSH. Entonces no necesitamos frenar dándole dosis un poco suprafisiológicas. ¿Y cómo vamos a monitorizar en el futuro a este paciente? A través de la dosificación de calcitonina o el antígeno carcinoma embrionario también nos sirve para hacer seguimiento posterior y buscar con ecografías regionales cervicales la presencia o desarrollo de adenopatías sospechosas en el área para el seguimiento en estos pacientes. El feocromocitoma también no es tan frecuente como el carcinoma medular de tiroides en estas dos neoplasias. Son mutaciones red en ambas situaciones, personas mucho más jóvenes, y hemos referido, si hay simultáneamente los dos tumores, primero feocromocitoma y luego el otro. La mitad de los pacientes portadores de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 presentan feocromocitoma. La mayoría son bilaterales. Hay que dosificar en laboratorio las catecolaminas. El cuadro clínico es como episodios súbitos de crisis hipertensivas, acompañadas de cefalea importante del paciente, tiene que hacer sospechar esta patología. Todo joven con hipertensión descartado el compromiso renal, debemos sí o sí hacerle una dosificación de catecolaminas. Una vez diagnosticadas, adrenalectomía. Si es unilateral, si es bilateral, ¿verdad? Si es bilateral, solo para los pacientes con, por supuesto, que tengamos evidencia de tumor en ambos lados, y unilateral. Recidivan con relativa frecuencia estos pacientes. Este componente, el grado de presentación va a depender de la mutación que están portando. Generalmente son subclínicos, poca evidencia, litiasis, osteitis fibrosa, hipertensión, gastritis, poca evidencia. Paciente al que le encontramos una calcemia alta con PTH alta, estaríamos haciendo el diagnóstico y hay que buscar a través de las imágenes con una gamografía regional. Cirugía, ¿no? La cirugía con las mismas recomendaciones. Si hay múltiples, habría que resecar todos e insertar si nos queda uno, por lo menos para evitar hipocalcemia. Si el paciente no tiene condiciones clínicas de una cirugía, con los bifosfonatos este área podríamos controlar, van muy bien, responden muy bien las hipocalcemias al uso de bifosfonatos y por suerte tenemos en el medio, son relativamente accesibles. Y hay bifosfonatos de uso semanal, de uso mensual, incluso inyectables cada 6 meses, entonces responde muy bien a estos pacientes. En el 2B no vamos a analizar ya el carcinoma medular de tiroides ni el feocromocitoma porque el elemento es el mismo. Lo único recordarles la etapa en la que se diagnostica un poco con más frecuencia. Volvemos a reiterar que el carcinoma medular de tiroides tiene alta mortalidad. Cuando se diagnostica tardíamente, generalmente ya están con metástasis loquio regional o a distancia. Y entonces ahí llegamos tarde. Y de la neoplasia endocrina múltiple 2B, este es el elemento que se adiciona. Este es el elemento. Estos neuromas mucosos de la lengua, o que se acompañen con un hábito marfanoide. El marfanoide es esa persona de estatura larga, con extremidades muy largas, tanto inferiores como superiores, y el tronco más bien cortito. Ese es el hábito marfanoide, ¿ya? Que pueden ir con otras alteraciones orgánicas más, pero ese hábito o presencia de estos neuromas mucosos en lengua, en labios, nos hace pensar esto, ¿ya? En realidad es eso. Hay que tratar de identificar el caso índice, decimos el que puede ser el originador, la mutación inicial,
¿verdad? Y de ahí adelante tiene que estar siempre presente en la familia este diagnóstico cuando se lo pueda hacer. Hay que dirigir, dice, la búsqueda no solo a primer grado, sino a familiares de segundo grado más. En el análisis genético, la mayoría hemos visto en el cromosoma 10 y 11, sin embargo, si no encontráramos ahí, no debería dejarse de analizar estos otros cromosomas, pero lo más frecuente 10 y 11. Listo, chicos. Eso era lo que quería compartir con ustedes de las neoplasias endócrinas múltiples. Principalmente lo que tenemos que recordar es los caracteres comunes, la clasificación, y ahí ya todo el resto es algo que ustedes han llevado en la materia de endocrino. Entonces es el mismo cuadro, hiperpara es el mismo cuadro, un poco más joven la persona. Cáncer medular, un poco más joven la persona, es el mismo cuadro. Solo que hay que ser más agresivos en el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Portadores de estas neoplasias. Eso quería compartir. Si, no me pregunten si hemos diagnosticado alguna vez en este país, creo que no. Si hemos sospechado, se han ido afuera y se han diagnosticado afuera. Acá no se hacen estudios genéticos para estas neoplasias. Yo nunca he diagnosticado. Por eso es que tratamos de que este tema está en el temario, no hay que dejar de pensar en una posibilidad cuando estén con un paciente que tiene estas neoplasias juntas endocrinas en el mismo individuo. Entonces, es para que tengan presente básicamente. Y ya dirán, vaya, viaje a Chile, viaje a Argentina, viaje a donde viaje para hacer la determinación de la alteración genética y poder actuar con premura, más de prevención que tardíamente, ¿no? Para que el pronóstico sea mejor en estos pacientes. Sobre todo en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, donde el cáncer medular tiroideo es el más agresivo de todas estas neoplasias. El feocromocitoma son generalmente tumores benignos, pero la clínica, los episodios que generan pueden también ser mortales, ¿no? Pueden involucrar la muerte del paciente, poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, por eso es que también hay que diagnosticar adecuadamente y hacer toda la evaluación de vida y la preparación para someterlo al tratamiento quirúrgico una vez que tengamos identificada la neoplasia. Listo, chicos, eso es todo. Si hay una pregunta, habríamos terminado el temario de endocrinología y desde mañana seguramente están arrancando con otra unidad.